¿Fue mi culpa que mi novia se convirtiera en acosadora o simplemente no vi las red flags? Me llamo Alex, y la historia arranca hace un poco más de un año, cuando estrenaron la película de Five Nights at Freddy's. Días antes estaba tranquilo en mi casa, jugando como siempre, cuando mi mamá entra al cuarto con el celular en la mano y me dice que la mamá de una antigua compañera de primaria la había llamado, que su hija, una chica con la que yo no hablaba desde hace como 10 años, quería invitarme al cine a ver la película. Yo me quedé en shock. En esa época casi no hablaba con chicas, tenía una sola mejor amiga en el colegio y ya. Entonces mi cabeza fue, ¿por qué alguien a quien no veo desde primaria me invitaría al cine así de la nada? Mi mamá me dijo que la chava, vamos a llamarla Carla, se acordaba de mí, que de niños éramos muy unidos, que su mamá y la mía eran amigas y que todo ya estaba pagado, entrada, combo, todo. Yo escuché cine, Five Nights at Freddy's, y dije que sí, aunque por dentro estaba que me moría de nervios. Se acercaba la fecha y entre más pensaba, más raro se me hacía. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no invitó a alguna amiga de ella, a alguien más cercano? ¿Qué tal si llego y ni me reconoce? ¿Qué tal si ahora es toda fresa y yo parezco mop en comparación? Ese tipo de pensamientos de adolescente inseguro, ya saben. El día de la función me arreglé más de lo normal, no como para ir a una boda, pero sí me eché perfume, me peiné bien, me puse la sudadera menos vieja que tenía. Mi mamá me mandó la ubicación de la zona de encuentro y el número de Carla por mensaje. Llegué al lugar 20 minutos antes, me sudaban las manos. Miraba a todos lados como si fuera una cita a ciegas. Le mandé mensaje, que ya estaba ahí. Contestó casi al instante, que ya iba. Cuando la vi acercarse reconocí algo en sus ojos, como la versión adulta de la niña de primaria que tenía guardada en la memoria. Ella me saludó súper cariñosa, empezó a recordar cosas de cuando teníamos como 7 años, que éramos mejores amigos, que yo era el único niño con el que jugaba, que ella me apreciaba muchísimo. Me explicó que originalmente iba a ir con otra amiga, pero que la amiga canceló a última hora y se acordó de mí. Yo solo sonreía y por dentro pensaba, ¿pero por qué yo, si no nos vemos hace más de 10 años? Encima, no venía con un grupo mixto como yo imaginaba. Eran puras chicas, ella y varias amigas. Yo, metido ahí en medio, era como un invitado especial que nadie conocía. Me sentía extraño, porque nunca había salido con un grupo de chicas así, pero me trataban bien, se reían, hacían comentarios de la película antes de entrar, y poco a poco me fui relajando. Vimos la peli, salimos, y cada quien se fue a su casa. Yo volví flotando, no tanto por la película, sino por la sensación de que, por primera vez, una chica me había invitado a salir, me había buscado ella. Y encima, había sido uno de los primeros de todo mi curso en ver la peli gratis, ego adolescente activado. Como ya era casi fin de año, no pasó mucho más ahí. La magia, como yo le digo, se encendió de nuevo en enero, en mi cumpleaños. Ese día recibí el típico montón de mensajes, y entre ellos uno con un número nuevo. Era Carla saludándome, felicitándome. De ahí empezamos a hablar un poco más. Que cómo había estado el año, que qué planes tenía para el último curso, cosas así. Nada intenso, pero se notaba interés. La cosa se empezó a poner más curiosa cuando llegaron las primeras invitaciones a salir. Ella vivía a unos 40 minutos de mi casa, así que cada vez que me decía de ir a una plaza, caminar, tomar algo, yo veía el mapa y me daba una flojera tremenda. No por ella, sino por el viaje. Llegué a cancelarle varias veces por eso. Hasta que un día me dijo que justo iba a andar por mi zona, con su grupo de amigas, comprando cosas para su colegio. Ahí ya no tuve escapatoria moral. Como ya le había cancelado muchas veces, decidí aceptar. Ese día nos vimos. Caminamos por mi barrio, comimos algo rápido. Fue una salida sencilla, pero me sorprendió lo mucho que hablaba, la forma en la que se acordaba de cosas de nuestra infancia, lo atenta que estaba a cada detalle de lo que yo decía. Después de esa salida empezó la avalancha. Semanas después me hablaba más seguido, se aparecía en mi chat casi todos los días, hasta que un día cruzó una línea invisible y las preguntas se volvieron más personales. Empezó con cosas tipo,
Si tenía amigas, si había tenido novia, si ya había tenido experiencias íntimas. Yo, fiel a mi honestidad y a mi cara de niño bueno, le dije la verdad, que no tenía amigas cercanas aparte de mi mejor amiga del colegio, que nunca había tenido novia formal y que sí, que era un virgen total. Yo dije eso esperando ver en su respuesta algo de decepción, burla, pena ajena, no sé. Pero ella me contestó que tampoco tenía amigos de verdad y que tampoco había tenido intimidad. Ahí mi cerebro hizo cortocircuito. Pensé, ¿neta hay chicas que admiten eso tan directo? ¿Mujeres así existen? No sé si fue el morbo, la ilusión o las hormonas, pero desde ese momento sentí que el chat cambió de color. De ahí en adelante, las conversaciones empezaron a durar hasta muy tarde. Nos devolvimos las mismas preguntas, nos contamos cosas que nunca le habíamos dicho a nadie, y aunque yo no estaba enamorado en ese momento, tenía claro que era la primera vez que una chica mostraba interés real en mí sin que yo estuviera detrás rogando atención. Así que, obvio, me enganché. Las clases empezaron en marzo. Yo estudiaba en el turno de la tarde, entraba a la 1:30 de la tarde. Un lunes, de madrugada, ella me mandó un mensaje que me dejó con los ojos como platos. Estábamos hablando de cualquier tontería cuando de repente me suelta, así directo, que si yo me acostaría con ella. Esa frase me cayó como un baldazo de agua fría y caliente al mismo tiempo. Lo pensé un minuto, pero en mi cabeza fueron 10 horas. No sabía si estaba jugando, si era una broma para ponerme nervioso, si me estaba probando. Para no quedar como desesperado, le contesté en plan chiste defensivo, algo como que obvio, para contarle cuentos y que se durmiera, yo creyendo que así me cubría por si solo quería burlarse. Pero ella me respondió que hablaba en serio y que se refería a tener intimidad. En ese momento mi lado virgen hizo fiesta. Ya no había forma de interpretarlo como doble sentido, era clarísimo. Así que, al final, le dije que sí. Y con ese sí empezó lo que después llamé mi historia de amor. Pero que visto con calma fue más bien el inicio de una relación tan intensa como tóxica. Después de esa conversación comenzaron los mensajes subidos de tono, nada gráfico, pero sí muchos cuando nos veamos voy a, ya quiero que pase esto y lo otro, pero en versión adolescente. Ella me escribía todos los días, y casi todos los días, de lunes a viernes, se daba el viaje de 40 minutos hasta mi colegio para verme un ratito en la salida, en la esquina o en un parque cerca. Para mi suerte pésima, ella estudiaba en turno mañana y yo en turno tarde, así que lograba llegar justo cuando yo estaba por entrar. Esos 40 minutos que yo no me quería comer al principio, ella se los comía feliz solo para estar cerca de mí. Ese detalle, en su momento, me enamoró. Yo lo veía como prueba de interés, de esfuerzo, de mira cuánto hace por ti. Así pasaron varias semanas. Nos veíamos, caminábamos, nos tomábamos algo, hablábamos de todo lo que habíamos prometido por chat que íbamos a hacer, pero al final no pasaba nada. En la realidad ella era más tímida que yo. A la hora de la verdad se ponía roja, miraba al piso, apenas me daba un par de besos rápido. Lo máximo de contacto era tomarnos de la mano y abrazarnos un rato. Las conversaciones eran más intensas que lo que realmente sucedía. Yo cada vez me sentía más atado a ella. Me gustaba la sensación de tener a alguien que me esperaba todos los días. Al punto de que empecé a hacer algo que nunca había hecho, faltar a clases por estar con ella. Como yo entraba a la 1:30, nos empezamos a ver a las 12. Yo salía de casa más temprano con la excusa de llegar directo al colegio, pero en realidad me desviaba para verla. Y claro, cuando ya llegaba mi hora de entrada, ella me decía que me quedara un ratito más, que un día sin ir al colegio no pasaba nada, que nos veíamos muy poquito. Y yo, que ya andaba en plan novio de película, le hacía caso. Empecé a entrar tardísimo, tipo 14:30, o directamente no iba. Mis amigos, que estaban acostumbrados a que yo fuera el puntual del grupo, empezaron a sospechar. Me preguntaban qué me pasaba, por qué ya no entraba a tiempo, o por qué a veces simplemente no aparecía. Un día les confesé que estaba saliendo con alguien. Les conté un poco de Carla, que nos conocíamos desde primaria, que nos habíamos reencontrado, que salíamos, que era casi mi novia. Mi mejor amiga, al contrario, ya sabía todo.
A ella le conté desde el principio y me daba consejos, se reía, me decía que estaba bien que por fin alguien me gustara. Pasaron semanas así hasta que llegaron las indirectas. Carla empezó a dejar caer comentarios tipo que cuánto tardan los chicos en pedirle que sea su novia a las chicas, que si yo me veía con ella a futuro, que si quería algo serio o solo pasar el rato. Yo soy medio obsesivo con las cosas románticas, así que estaba esperando el lugar y el momento perfectos para declararme. Pasé días planeando algo que se viera bonito aunque fuera sencillo, y al final un viernes me armé de valor. Compré una rosa enorme, gasté todos mis ahorros, literal, porque no tenía mucha plata, y la cité en un parque con árboles grandes detrás del colegio. Cuando llegó, temblándome la mano, se la di y le dije que quería que fuera mi novia. Ella se puso roja, aceptó, me abrazó, y ahí empezó otro tipo de historia, porque casi en cuanto aceptó, empezó a cambiar. Nada drástico al día siguiente, pero sí cositas. Empezó a tener inseguridades que en realidad eran control disfrazado. Empezó preguntándome con quién me juntaba exactamente, con quién me sentaba en clase, si tenía amigas, si me escribía con alguien más. Yo, otra vez fiel a la verdad, le conté que me sentaba con mi mejor amiga, que hablábamos mucho, pero que no pasaba nada con mi mejor amiga y obviamente iba a respetarla ya que es mi novia. Al principio parecía que le bastaba con eso, pero no cedía. Poco a poco dejó de venir tanto hacia mi zona y yo empecé a ir hacia la suya. Me decía que le gustaba que yo también hiciera el esfuerzo, y como yo la quería, empecé a salir del colegio, tomar transporte y llegar a su barrio, aunque fuera para verla una hora en la esquina de su casa. Eso empezó a ser rutina. En una de esas tardes me pidió algo que en el momento no supe ver lo grave que era. Me dijo que si podía darle mi cuenta de Instagram. Yo le pregunté para qué, y ella me respondió que para sentirse segura, que le costaba confiar, que había tenido malas experiencias, que necesitaba saber que yo no la iba a engañar. Mi manera de demostrar que realmente me importaba fue tan tonta que me duele recordarlo. Sin pensarlo demasiado le di la cuenta, la contraseña y todo. Le dije que no tenía nada que ocultar, que si eso la hacía sentir más tranquila, pues adelante. A partir de ahí, literalmente revisó todo: mensajes, historias, seguidores, conversaciones viejas con mi mejor amiga, con compañeros, con gente que ni me acordaba que existía. Cuando nos volvimos a ver empezó el interrogatorio. Me preguntó por qué le escribía de cierta manera a mi mejor amiga, sacando frases viejas de contexto, de conversaciones de hace años. Como eran mensajes antiguos, yo ni recordaba en qué tono los había dicho. Le expliqué que eran cosas de otro momento, que ahora todos sabían que yo tenía novia, que si quería, yo mismo la presentaba con mi amiga para que la conociera. Ella dijo que no, que estaba bien y que me creía, pero yo notaba que no era así. Encima seguía teniendo acceso a mi cuenta, así que cada vez que me llegaba un mensaje nuevo, lo veía leído antes de que yo mismo lo abriera. Eso no me molestaba tanto en ese momento porque casi no usaba Instagram, pero el patrón de control ya estaba marcado. Después de eso subió la intensidad. Me dijo que no le caía bien mi mejor amiga, que le daba mala espina, que se notaba que ella quería algo conmigo. Yo traté de explicarle 1000 veces que no, que nuestra amistad siempre había sido eso, amistad. Le di argumentos, ejemplos, le conté historias. Nada bastaba. Al final llegó al punto de hacerme elegir, o ella o mi mejor amiga. Me quedé helado. Por un lado, no quería alejarme de alguien que había estado conmigo años antes de que Carla apareciera en mi vida. Por el otro, ver a mi novia llorando, diciéndome que se sentía insegura, que le dolía que yo no la defendiera, me hacía sentir el peor hombre del mundo. Me compró con lágrimas, no supe qué hacer. Y tomé la decisión más estúpida. Elegí a Carla. Eliminé a mi mejor amiga de contactos. Empecé a contestarle frío, distante. En el colegio dejé de sentarme con ella. Al principio tratábamos de hablar un poco, pero era incómodo, hasta que un día dejamos de hacerlo. Ella se dio cuenta de todo, obvio, y también se alejó de mí. Ahí perdí una amistad de años por alguien que, a la larga, me estaba apretando una correa que yo mismo le había puesto en la mano. Pero eso no fue lo único. Como les dije, Carla y yo dormíamos prácticamente todos los días en llamada. Ella estudiaba en turno mañana, yo en la tarde.
Así que ella se quedaba en línea conmigo mientras se dormía, se despertaba, iba a clases, volvía, todo con la llamada activa. A veces yo ni me enteraba de cuándo estaba o no estaba al otro lado porque me dormía y ya. Un día me pidió otra cosa, que me quitara el silencio del micrófono cuando estuviera en clases. Yo me quedé frío. Si me negaba, pensaría que le escondía algo. Si aceptaba, básicamente la dejaba escuchar toda mi vida escolar en vivo. Otra vez caí en el discurso de, si no tengo nada que ocultar, no debería haber problema. Decidí ir al colegio con la llamada activa, micrófono abierto. Esa sensación de estar vigilado todo el tiempo fue horrible. 6 horas con la mitad del cerebro pensando en la clase y la otra mitad en que cualquier palabra que dijera podía desencadenar un drama. Y obvio pasó. En una de esas, mi mejor amiga, con la que ya casi no hablaba, se acercó al recreo a preguntarme algo de historia. Tuvimos un intercambio mínimo, nada comprometedores. Pero para Carla, que escuchó todo desde el otro lado de la llamada, fue la traición del siglo. Al salir de clase tenía una cascada de mensajes, que era un mentiroso, que por qué seguía hablando con ella si se supone que me había alejado, que no la respetaba. Yo le contesté que no podía controlar quién me hablaba o no, y pues seguíamos en el mismo salón. A partir de ahí, entramos de lleno en la era de la toxicidad. Cada vez que nos veíamos, quería revisar mi celular. Me pedía que estuviera en llamada desde que entraba al colegio hasta que salía. Tenía mi Instagram, mis mensajes, todo. Y no contenta con eso, un día me pidió mi ubicación en tiempo real. Yo le pregunté para qué, y ella respondió que para saber con quién salía del colegio, que sentía que la engañaba. Yo salía siempre con 2 amigos. A veces silenciaba la llamada porque hablábamos de cosas personales entre nosotros, bromas pesadas, cosas que no quería que nadie más escuchara. Eso para ella era sospechoso. Si yo salía a comprar pan, a acompañar a mi familia a algo, cualquier cosa insignificante de media hora, ella lo veía en el mapa y empezaba el interrogatorio por chat. ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Por qué no estás en tu casa? Mi vida era prácticamente un mapa y un micrófono abiertos para ella. Con el tiempo me presentó a su familia, y ahí vino otra etapa. Su mamá y su papá me trataron bien, me invitaban a comer, a pasar el rato. Me empezaron a invitar a su casa los fines de semana. Yo, por respeto, iba solo sábados o domingos, no diario, pero igual cada visita era una mezcla de momentos bonitos y revisiones encubiertas. Cocinábamos juntos, veíamos películas, y siempre, tarde o temprano, aparecía un «déjame ver tu teléfono tantito», disfrazado de confianza. Llegó la temporada de fiestas de fin de curso, fiestas de egresados, despedidas, reuniones entre amigos. Yo no era especialmente fiestero, pero sabía que esa era la última ronda con mi curso completo, la única vez que íbamos a vivir esas cosas. No quería perdérmelo. Carla, en cambio, no quería que fuera a ninguna. Me decía que si ella no salía, yo tampoco. Que si la quería, tenía que demostrarlo quedándome con ella y no yendo a tomar con mis amigos. Yo traté de explicarle que no era una cosa ni otra, que podía ir a una fiesta y seguir amándola, pero no entraba en razón. Al ver que no tenía forma de convencerla, tomé una decisión triste, ir sin decirle nada. Como ya se imaginarán, ella aún tenía mi ubicación. Yo llegué a la plaza donde sería la fiesta, me reuní con mis amigos, traté de disfrutar, pero estaba con ese miedo al drama, y pasó lo inevitable. A las 4 de la madrugada, mientras estábamos sentados en la fuente con música todavía sonando, la veo aparecer caminando sola por el parque. Verla ahí, a esa hora, sola, siguiéndome por el mapa, fue como ver un fantasma. Se acercó, no hizo un escándalo monumental, pero me dio una bolsa con cosas, algunos regalos que yo le había hecho, cartas, detallitos. Me los devolvió en plena madrugada. Los demás se quedaron viendo la escena como si estuvieran viendo una serie. Esa fue solo la primera escapada. Las veces siguientes que intenté salir, aunque fueran reuniones tranquilas, se repetía el mismo patrón: mensajes, reclamaciones, apariciones sorpresa o llamadas a mi casa para decirle a mis padres que yo estaba perdido, exagerando todo. Llegó al punto de mandarles audios diciéndoles que su hijo estaba tirado, que mis amigos eran mala influencia, que me iba a pasar algo grave si seguía con ellos. Mis papás obviamente se preocuparon. Empezaron a verme distinto, a preguntarme más cosas,
a desconfiar de los mismos amigos que siempre habían sido como mis hermanos. Al final, la relación no solo me estaba drenando a mí, también estaba salpicando a mi familia. La gota final fue el día que Carla me puso a elegir entre mi mamá y ella. Sí, así de absurdo. Hubo una discusión tonta que se fue haciendo bola de nieve. Yo mencioné algo que mi mamá había dicho, y ella me contestó que no le gustaba que yo pusiera por encima la opinión de mi madre a la suya. La conversación escaló hasta que directamente me dijo que si la quería de verdad, tenía que dejar de ser tan hijo de mamá y priorizarla solo a ella. Ahí algo se rompió. No fue de un día para otro, pero a partir de eso empecé a verla de otra forma. Entendí que no solo estaba celosa de mis amigas, también del vínculo con mi propia familia. Empecé a distanciarme, no por maldad, sino porque ya no podía más. Empecé a contestarle menos, a no aceptar todas sus llamadas, a recuperar un poco de privacidad. Ella lo sintió y se aferró más. Me rogaba y lloraba, me suplicaba que no la dejara, que iba a cambiar, que todo era por amor. Pero cuando una persona hace algo tan grave como ponerte a elegir entre la mujer que te dio la vida y ella, ya no hay mucho que salve eso. Aún así, me costó mucho. No fui capaz de decirle de frente se acabó. Lo que hice fue aplicar la ley del hielo. Dejé de contestar, dejé de aparecer. No es la forma más madura, lo sé, pero sentía que si me sentaba a hablar con ella, me iba a convencer de quedarme otra vez. Lo último que supe de ella fue un intento de manipulación final. Me mandó mensajes diciéndome que si la dejaba iba a buscar a otro chico, que no iba a tardar en encontrar a alguien más. Luego subió estados con otro tipo, fotos, indirectas obvias, todo armado para que yo lo viera. Y sí, lo vi. Pero para mi sorpresa, no sentí celos, sentí alivio. Lo que yo había sentido por ella se había ido rompiendo desde hacía mucho, desde que cruzó la línea de mi mejor amiga, desde que revisó hasta el último rincón de mi vida, desde que quiso competir con mi mamá. Lo que sí me dolió fue darme cuenta de que esa persona que yo había querido tanto, que decía quererme con la misma intensidad, era capaz de usar todo lo que sabía de mí para lastimarme a propósito. Mis amigos dicen que parece película de suspenso adolescente. Yo ya no sé si reír o llorar. Lo que sí sé es que ahora, cada vez que alguien me pregunta por red flags en una relación, puedo dar una lista entera basándome en mi propia experiencia. Si hubieran estado en mi lugar, con 17 años, primer amor, cero experiencia y todo el ego y las hormonas a tope, ¿quién habría visto realmente todas esas señales a tiempo? ¿O creen que igual se habrían quedado atrapados en una relación así por amor y por no querer soltar la primera vez que alguien los eligió? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte, nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.